Me llamo Elena Morales y tengo 66 años. Lo que estoy a punto de contarles cambió mi vida para siempre. El funeral de mi esposo Ricardo fue el día más silencioso de mi existencia. Allí, junto a su tumba, recibí un mensaje de un número desconocido que me heló la sangre. Estoy vivo. ¿Ese no soy yo en el ataúd? Respondí con las manos temblando. ¿Quién eres? La respuesta me quitó el aliento. No puedo decirlo. Nos están vigilando. No confíes en nuestros hijos. Ese momento desgarró mi alma en dos. Mi mundo se derrumbó cuando vi a Miguel y a Daniel, mis propios hijos, de pie junto al féretro con expresiones extrañamente tranquilas. Algo estaba mal. Sus lágrimas parecían forzadas, sus abrazos tan fríos como el hielo. Durante 42 años, Ricardo había sido mi compañero, mi refugio, mi razón de vivir. Lo conocí cuando tenía 24 años, en el pequeño pueblo de Villa Verde. Crecimos en los mismos caminos polvorientos, compartiendo sueños modestos. Yo limpiaba casas para mantener a mi madre enferma, mientras Ricardo reparaba bicicletas en un pequeño taller que heredó de su padre. Éramos pobres, pero éramos felices. Teníamos algo que el dinero no puede comprar. Amor verdadero. Recuerdo la primera vez que me habló. Era un martes por la mañana. Caminaba hacia el mercado con mi vestido verde descolorido y zapatos gastados. Él salió de su taller con las manos manchadas de grasa y me sonrió con una timidez que me hizo enamorarme de él instantáneamente. Buenos días, Elena, dijo con voz suave. ¿Necesitas que reviváis tu bicicleta? No tenía bicicleta, pero inventé una excusa solo para hablar con él. Esa conversación se convirtió en citas bajo el gran roble de la plaza del pueblo. Luego en promesas de amor eterno y finalmente en una boda sencilla llena de esperanza. Los primeros años fueron difíciles. Vivíamos en una casa de 2 habitaciones con techo de lámina. Cuando llovía, colocábamos ollas por toda la casa para recoger las goteras, pero éramos felices. Ricardo trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer en su taller, y yo cosía ropa para las mujeres del pueblo. Cuando nació Miguel, pensé que mi corazón estallaría de felicidad. Era un bebé hermoso, con los ojos grandes de su padre y mi sonrisa. 2 años después llegó Daniel, igual de perfecto. Los crié con todo el amor del mundo, sacrificando mis propias necesidades por las suyas. Ricardo era un padre maravilloso. Los llevaba a pescar al río los domingos. Les enseñaba a arreglar cosas con sus manos y les contaba historias antes de dormir. Yo los alimentaba, los vestía y los consolaba cuando lloraban. Éramos una familia unida, o eso creía. A medida que crecieron, las cosas comenzaron a cambiar. Miguel, el mayor, siempre fue ambicioso. Desde pequeño preguntaba por qué vivíamos tan modestamente. ¿Por qué no teníamos auto como otras familias? Daniel seguía su ejemplo en todo, como siempre lo había hecho. Cuando Miguel cumplió 18 años, Ricardo le ofreció trabajo en el taller, pero lo rechazó con desprecio. No quiero ensuciarme las manos como tú, papá. Voy a ser alguien importante. Esas palabras hirieron profundamente a Ricardo, aunque nunca me lo dijo. Lo veía sentado en el porche por las noches, mirando las estrellas con expresión de tristeza. Su hijo había rechazado no solo su trabajo, sino toda su forma de vida. Los años pasaron y, para mi sorpresa, Miguel logró hacerse un nombre en el mundo de los negocios. Consiguió trabajo en una empresa de bienes raíces en la ciudad. Daniel lo siguió poco después. Ambos comenzaron a ganar dinero, mucho más del que Ricardo y yo habíamos visto jamás. Al principio estaba tan orgullosa. Mis hijos habían logrado lo que nosotros nunca pudimos, escapar de la pobreza y construir una vida mejor. Pero poco a poco, esa alegría se convirtió en tristeza. Las visitas se volvieron menos frecuentes y las llamadas telefónicas más cortas. Cuando venían, llegaban en autos caros, vestidos con trajes elegantes, hablando de inversiones y propiedades. Nos miraban con una extraña mezcla de lástima y vergüenza. Mamá, me dijo Miguel durante una de sus esporádicas visitas, tú y papá deberían mudarse a un lugar mejor. Esta casa se está cayendo a pedazos. Tenía razón. Pero esa casa guardaba todos nuestros recuerdos. Era donde habíamos criado a nuestros hijos, donde habíamos compartido miles de comidas, donde habíamos envejecido juntos. No era lujosa, pero era nuestro hogar. Ricardo, siempre sabio, me decía, Elena, el dinero ha cambiado a nuestros muchachos. Ya no somos suficientes para ellos. Yo me resistía a creerlo. Seguía justificando sus ausencias, sus llamadas breves, sus promesas rotas. Están ocupados construyendo sus vidas, me decía a mí misma. Algún día volverán a ser los niños amorosos que criamos. Pero en mi corazón sabía que Ricardo tenía razón. Habíamos perdido a nuestros hijos mucho antes de que yo perdiera a mi esposo. Simplemente no sabía hasta qué punto nos habíamos convertido en extraños para ellos.
El cambio más drástico llegó cuando Miguel se casó con Patricia Beltrán, una mujer de la ciudad que nunca ocultó su desdén por nuestro estilo de vida simple. La primera vez que la trajo a casa, llegó con tacones altos que se hundían en la tierra de nuestro porche y un elegante vestido rojo que parecía más caro que todo lo que yo había tenido. Mucho gusto, dijo con una sonrisa forzada, apenas extendiendo las puntas de los dedos para saludarme. Sus ojos recorrieron nuestra humilde casa con una expresión que no pude descifrar, pero que me hizo sentir pequeña. Durante la cena, Patricia apenas tocó la comida que había preparado con tanto amor. Movió el pastel de carne por su plato y cortó pedacitos diminutos de pollo, pero casi no comió nada. Miguel parecía nervioso, constantemente disculpándose por cosas de las que nunca antes se había avergonzado. La próxima vez los llevaremos a un restaurante, le susurró a Patricia pensando que no podía oír, pero lo escuché. Cada palabra atravesó mi corazón como un cuchillo. Daniel, por su parte, permaneció soltero, pero adoptó la misma actitud distante que su hermano. Sus visitas se limitaban a ocasiones especiales, y aún entonces, siempre parecía tener prisa por irse. Estaba constantemente en su teléfono cerrando tratos, incluso durante nuestras conversaciones. Mamá, tengo que irme, decía siempre antes de tiempo. Tengo una reunión importante mañana temprano. Los domingos familiares se convirtieron en un recuerdo lejano. Las navidades se volvieron frías y formales. Mis hijos traían regalos caros que no necesitábamos. Se quedaban 2 o 3 horas y luego se iban con evidente alivio. Ricardo y yo envejecimos solos, consolándonos mutuamente. Él continuó trabajando en su taller, aunque sus manos ya no tenían la misma fuerza. Yo continué con mi costura, pero mis ojos ya no eran los mismos. Nos las arreglábamos con nuestros pequeños ingresos, orgullosos de no pedirles nada a nuestros exitosos hijos. ¿Sabes cuál es la parte más triste, Elena?, me dijo Ricardo una noche mientras tomábamos café en el porche. No es que tengan dinero, es que el dinero les ha hecho creer que ya no somos importantes. Tenía razón, como siempre. Mis hijos no solo habían cambiado financieramente, habían cambiado en sus corazones. Ya no éramos sus padres amados. Éramos un recordatorio incómodo de un pasado que querían olvidar. Las cosas empeoraron cuando Miguel compró una casa de $200,000 en un vecindario exclusivo de la ciudad. Daniel hizo lo mismo poco después, invirtiendo en un condominio de lujo que costó $150,000. De repente, nuestros hijos eran dueños de fortunas que no podíamos ni imaginar. Deberían vender esta casa y mudarse a una residencia para ancianos, sugirió Patricia durante una de sus raras visitas. Hay lugares muy bonitos para personas de su edad. Estarían más cómodos. La palabra residencia me golpeó como una bofetada. Una residencia para ancianos. Después de 40 años construyendo nuestro hogar, después de criar a estos hijos con tanto amor. Querían enviarnos a un asilo. No necesitamos un asilo, respondió Ricardo con la dignidad que siempre lo caracterizó. Estamos bien aquí en nuestra casa. Pero vi la expresión en los rostros de Miguel y Daniel. Apoyaban la idea de Patricia. Para ellos éramos una carga, un problema que debía resolverse de la manera más conveniente. Fue entonces cuando comenzaron las sugerencias más directas. Miguel llegó un día con papeles en la mano, documentos que había preparado sin consultarnos. Papá, mamá, dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. He estado pensando en su futuro. Esta casa vale como máximo $1,000. Si la venden, puedo agregar algo de dinero para que se muden a un lugar mejor. Para nosotros no había lugar mejor que el hogar donde habíamos sido felices durante décadas. Pero Miguel no entendía eso. Para él todo se reducía a números, a valor monetario. Además, continuó, creo que papá debería retirarse del taller. Ya tiene 70 años. Es hora de descansar. Ricardo lo miró con infinita tristeza. Hijo, trabajar no es una carga para mí. Es lo que me mantiene vivo, lo que le da sentido a mis días. Pero podrías lastimarte, insistió Daniel, respaldando a su hermano como siempre lo hacía. A tu edad, un accidente sería muy peligroso. Sus palabras sonaban preocupadas, pero percibí algo más detrás de ellas. Una impaciencia, una urgencia que no podía comprender completamente. Los meses siguientes fueron tensos. Mis hijos aumentaron la presión para que vendiéramos la casa. Trajeron agentes de bienes raíces sin avisarnos. La hicieron tasar sin nuestro permiso. Incluso comenzaron a hablar sobre qué sería mejor para todos. Mira, nos dijo Miguel durante una cena particularmente incómoda. Patricia y yo hemos decidido tener hijos pronto. Necesitaremos ayuda con los gastos. Si venden la casa y se mudan a un lugar más pequeño, ese dinero podría ser una herencia anticipada. ¿Una herencia anticipada? Estaba pidiendo nuestra herencia mientras todavía estábamos vivos. La audacia de la petición me dejó sin palabras. Ricardo se mantuvo calmado, pero vi su mandíbula tensarse. Hijo, cuando tu madre y yo muramos, todo lo que tenemos será tuyo. Pero mientras estemos vivos, nuestras decisiones son nuestras. No sean tercos, interrumpió Daniel con una dureza que nunca había visto en él.
Ya están viejos. No pueden seguir viviendo en el pasado de esa noche. Después de que se fueron, Ricardo y yo nos quedamos despiertos hablando hasta el amanecer. Por primera vez en nuestro matrimonio, discutimos la posibilidad de que nuestros hijos no fueran las personas que creíamos haber creado. Algo está mal, Elena, me dijo mi esposo con una mirada de preocupación que nunca había visto en sus ojos. Esto no es solo ambición o impaciencia. Hay algo más oscuro detrás de toda esta presión. No tenía idea de cuán profundamente correctas eran sus palabras. No podía imaginar que mis propios hijos estaban planeando algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. No sabía que la tragedia que se avecinaba no sería un accidente del destino, sino una conspiración cuidadosamente orquestada por las dos personas en las que más confiaba en el mundo. La última conversación normal que tuve con Miguel fue 3 semanas antes de la muerte de Ricardo. Vino solo, sin Patricia, y lucía más serio de lo habitual. Mamá, dijo sentándose en la mesa de la cocina, donde había desayunado tantas veces de niño. Quiero que sepas que pase lo que pase, Daniel y yo siempre cuidaremos de ti. Sus palabras me tranquilizaron en ese momento, pero ahora, recordándolas junto a la tumba de Ricardo, me recorren un escalofrío. ¿Por qué dijo pase lo que pase? ¿Qué sabía él que yo no sabía? El accidente que lo cambió todo sucedió un martes por la mañana. Ricardo había salido temprano al taller, como lo había hecho todos los días, durante más de 40 años. Estaba en la cocina preparando su almuerzo favorito, pastel de carne con puré de papas, cuando sonó el teléfono con una urgencia que me heló. ¿Señora Morales?, preguntó una voz que no conocía. Llamo del Hospital Memorial. Su esposo ha tenido un accidente grave. Necesita venir de inmediato. Las palabras se difuminaron en mi mente como tinta y agua. El mundo se detuvo. Mis piernas se volvieron de gelatina y tuve que agarrarme del marco de la puerta para no caer. ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Está vivo? Está en la UCI, señora. Por favor, venga lo antes posible. El viaje al hospital fue una pesadilla borrosa. Mi vecina, Rosa, tuvo que llevarme porque yo temblaba tanto que no podía ni sostener las llaves. Todo el camino, mi mente se negaba a procesar lo que estaba sucediendo. Ricardo era cuidadoso, meticuloso en su trabajo. ¿Cómo pudo haber pasado esto? Cuando llegamos al hospital, Miguel y Daniel ya estaban allí. Eso me sorprendió porque nadie los había notificado todavía. Al menos no yo. Pero en mi desesperación no presté atención a ese detalle. Mamá, dijo Miguel abrazándome con una fuerza que parecía genuina. Papá está muy mal. Los doctores dicen que una de las máquinas del taller explotó. Tiene quemaduras graves y una lesión cerebral traumática. Los ojos de Daniel estaban rojos, pero algo en su expresión se sentía mal. Parecía más nervioso que triste, como alguien esperando noticias importantes en lugar de alguien sufriendo por su padre. ¿Podemos verlo?, pregunté desesperada. Solo familiares inmediatos, uno a la vez y por máximo 5 minutos, explicó la enfermera. Cuando entré a esa habitación de cuidados intensivos, mi corazón se hundió. Ricardo estaba conectado a una docena de máquinas, con vendas cubriendo la mayor parte de su cara y brazos. Apenas lo reconocí. Su respiración era laboriosa, artificial, mantenida por máquinas que pitaban constantemente. Me acerqué a su cama y tomé su mano, la única parte de su cuerpo que parecía intacta. Ricardo, mi amor, estoy aquí. Todo va a estar bien. Vas a recuperarte como siempre lo haces. Por un momento, sentí un ligero apretón en mi mano. Sus ojos se movieron detrás de sus párpados cerrados. Estaba luchando. Mi guerrero estaba luchando para volver conmigo. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Prácticamente viví en el hospital, durmiendo en las incómodas sillas de la sala de espera. Miguel y Daniel se turnaban para acompañarme, pero siempre parecían más interesados en hablar con los doctores que en consolar a su padre. Escuché conversaciones fragmentadas que no pude entender completamente en ese momento. Daniel preguntaba sobre el seguro médico, sobre el costo del tratamiento. Miguel estaba al teléfono hablando sobre pólizas de seguro de vida y beneficiarios. Mamá, me dijo Miguel el segundo día, revisamos el seguro de papá. Tiene una póliza de seguro de vida de $50,000. También hay una póliza de compensación laboral que podría cubrir hasta 75,000 más. ¿Por qué me hablaba de dinero cuando Ricardo todavía estaba luchando por su vida? ¿Por qué se preocupaba por el seguro en lugar de la recuperación de su padre? No me importa el dinero, respondí con dureza. Solo quiero que tu padre mejore. Por supuesto, mamá, dijo, pero vi algo en sus ojos que no me gustó. Una frialdad, una calculadora funcionando mientras su padre yacía muriendo. Al tercer día, los doctores nos dieron la noticia más devastadora de mi vida. El doctor Ramírez, un hombre mayor con expresión compasiva, nos reunió en una pequeña oficina. Señora Morales, comenzó suavemente. La condición de su esposo es crítica. Las quemaduras se han infectado y el trauma craneal es más severo de lo que pensamos inicialmente. Tenemos que ser realistas sobre sus posibilidades. ¿Qué significa eso?
Pregunté, aunque mi corazón ya conocía la respuesta. Significa que debemos prepararnos para lo peor. Su esposo está en coma inducido. Podríamos mantenerlo vivo indefinidamente, pero su calidad de vida, bueno, es muy poco probable que recupere la conciencia. Mi mundo se derrumbó a mi alrededor. 42 años de matrimonio, toda una vida construida juntos. Y ahora me decían que todo se desvanecía como humo. Queremos intentar todo, dije entre sollozos. No importa el costo, no importa cuánto tiempo tome. Pero Miguel intercambió una mirada con Daniel que me perturbó profundamente. Mamá, dijo Miguel con voz que intentaba sonar comprensiva. Tenemos que ser prácticos. Papá no querría vivir así. Siempre dijo que nunca quería ser una carga para nadie. ¿Una carga? Exploté con una furia que no sabía que tenía. Es tu padre. No es una carga. Es el hombre que te crió, que trabajó toda su vida para darte lo mejor que pudo. Lo sabemos, mamá, intervino Daniel. Pero también tenemos que pensar en ti. Las facturas médicas van a ser enormes. Podrían acabar con todos tus ahorros. Otra vez el dinero, siempre el dinero. Mi esposo estaba muriendo y ellos estaban calculando costos. Esa noche, sola en la habitación del hospital, tomé la mano de Ricardo y le hablé como si pudiera oírme. Mi amor, no sé qué hacer. Los doctores dicen que no hay esperanza, pero no puedo dejarte ir. No puedo imaginar mi vida sin ti. Fue entonces cuando sucedió algo que todavía me pone la piel de gallina. Sus dedos se movieron ligeramente, apretando los míos con una fuerza casi imperceptible. Sus labios se movieron como si estuviera tratando de decir algo. Pero no salió ningún sonido. Llamé a las enfermeras, desesperada. Está reaccionando. Está tratando de hablar. Pero cuando llegaron, Ricardo había vuelto a su estado anterior. La enfermera revisó los monitores y sacudió la cabeza. A veces hay espasmos musculares involuntarios, señora. No significa que esté consciente, pero yo sabía lo que había sentido. Ricardo había tratado de comunicarse conmigo. Había luchado por decirme algo importante. 2 días después, en las primeras horas del viernes por la mañana, las alarmas de las máquinas se dispararon. Las luces parpadearon. Las enfermeras corrieron a la habitación de Ricardo. Estaba adormilada en el pasillo cuando el ruido me despertó. No, grité corriendo hacia la habitación. Los doctores trabajaron durante 40 minutos tratando de reanimarlo, pero fue inútil. A las 4:37 de la mañana, Ricardo fue oficialmente declarado muerto y el dolor que sentí en ese momento fue físico, como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Me desplomé junto a su cama, abrazando su cuerpo aún tibio, negándome a aceptar que se había ido para siempre. Miguel y Daniel llegaron al hospital 1 hora después de la muerte de su padre. Parecían preparados, como si hubieran estado esperando la llamada. Trajeron papeles, documentos y números de teléfono de funerarias. Ya hablamos con la funeraria Villaverde, me dijo Miguel mientras yo aún lloraba desconsoladamente. Pueden recoger el cuerpo esta mañana. También contactamos con el seguro, agregó Daniel. El proceso de reclamo ya está en marcha. ¿Cómo podían ser tan eficientes, tan organizados, tan fríos apenas 1 hora después de perder a su padre? Algo estaba mal, pero mi dolor era tan intenso que no podía pensar con claridad. El funeral se programó para el lunes siguiente. Miguel se encargó de todos los arreglos sin realmente consultarme. Eligió el ataúd más simple, el servicio más corto, como si quisiera terminar con todo lo más rápido posible. Es lo que papá habría querido, dijo cuando me quejé de no ser incluida en las decisiones. Algo simple, sin alboroto. Pero Ricardo merecía mejor que esta prisa indecente por enterrarlo y olvidarlo. Llegó el día del funeral, nublado y frío, como si el cielo mismo estuviera llorando por Ricardo. Usé mi único vestido negro, el mismo que había usado para el funeral de mi madre años atrás. Mis manos temblaban tanto que Rosa tuvo que ayudarme a abotonar los pequeños botones de la espalda. Sé fuerte, Elena, me susurró mi querida amiga mientras me peinaba cuidadosamente. Ricardo querría verte fuerte, pero no me sentía fuerte. Me sentía vacía como un cascarón sin alma. 42 años de matrimonio no pueden enterrarse tan fácilmente. Cada objeto en la casa me recordaba a él. Su taza de café en la mesa, sus herramientas en el porche, su almohada que todavía conservaba su aroma. Cuando llegamos al cementerio, me sorprendió lo poca gente que había asistido. Esperaba ver más compañeros de trabajo de Ricardo del taller, más vecinos, más conocidos. Pero solo estábamos Miguel, Daniel, Patricia, Rosa, yo y el pastor. Para un hombre que había vivido 70 años en el mismo pueblo, que había ayudado a tanta gente, el funeral parecía extrañamente vacío. ¿Dónde están los muchachos del taller? Le pregunté a Miguel. No queríamos molestar a nadie, respondió rápidamente. Papá era una persona privada. Habría preferido algo íntimo. Pero eso no era verdad. Ricardo amaba a su comunidad. Se preocupaba por sus vecinos. Habría querido que vinieran a despedirse. ¿Por qué Miguel había decidido hacer todo tan secreto, tan apresurado? Durante el servicio, observé a mis hijos con un extraño desapego emocional. Miguel tenía una expresión solemne apropiada para la ocasión, pero sus ojos miraban constantemente hacia su reloj.
Daniel parecía inquieto, como si tuviera cosas más importantes que hacer. Patricia revisaba discretamente su teléfono detrás de su velo negro. Así era como se despedían de su padre. Con impaciencia y distracciones, el pastor habló sobre la vida eterna, sobre el descanso bien merecido, sobre el reencuentro con Dios. Sus palabras se sentían huecas en mi corazón destrozado. No quería que Ricardo descansara en paz. Quería que volviera a casa conmigo, que siguiéramos envejeciendo juntos, que siguiéramos tomando café en el porche cada tarde. Cuando llegó el momento de arrojar tierra sobre el ataúd, mis piernas se negaron a sostenerme. Rosa tuvo que apoyarme mientras yo sollozaba incontrolablemente. El sonido de la tierra golpeando la madera era final, concluyente, desesperanzador. Fue en ese momento exacto, de pie junto a la tumba de mi esposo, que mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Estoy vivo. Ese no soy yo en el ataúd. Mi corazón se detuvo. Las letras bailaban frente a mis ojos como si estuviera alucinando. Estaba perdiendo la cabeza por el dolor. Con manos temblorosas respondí, ¿quién eres? La respuesta llegó inmediatamente. No puedo decirlo. Nos están vigilando. No confíes en nuestros hijos. El teléfono cayó de mis manos como si estuviera quemando. Rosa se agachó para recogerlo, pero la detuve bruscamente. No podía dejar que nadie más viera esos mensajes. No hasta que entendiera qué estaba sucediendo. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Miguel, acercándose con expresión preocupada. Lo miré fijamente, tratando de encontrar alguna pista en su rostro. Sus ojos parecían sinceros, pero ahora cada gesto, cada palabra, cada expresión se sentía sospechosa. Estoy bien, mentí guardando el teléfono en mi bolso. Solo necesito ir a casa. En el camino de regreso, no pude sacar esos mensajes de mi cabeza. ¿Era posible que alguien estuviera jugando una broma cruel en el peor momento de mi vida? ¿O realmente existía la posibilidad de que Ricardo estuviera vivo? Pero si estaba vivo, ¿a quién habíamos enterrado? Y si no estaba vivo, ¿quién conocía suficientes detalles sobre nuestras vidas para escribir algo tan específico sobre nuestros hijos? Esa noche, sola en mi casa, que ahora se sentía como una tumba, revisé cada detalle de los últimos días. El accidente de Ricardo había sido extraño desde el principio. Según Miguel, una máquina había explotado en el taller. Pero Ricardo conocía cada tornillo y cable de ese lugar. Era meticuloso con el mantenimiento, obsesivo con la seguridad. Además, ¿cómo habían llegado mis hijos al hospital tan rápido si nadie los había notificado? El hospital me había llamado primero a mí. Yo era el contacto de emergencia. ¿Cómo supieron del accidente antes que yo? Y luego estaba el dinero. Desde el primer día, Miguel y Daniel habían hablado de pólizas de seguro y beneficiarios como si hubieran estado esperando este momento, preparándose para él. Decidí revisar los papeles de Ricardo. En su viejo escritorio de madera, guardaba todos sus documentos importantes en una caja de metal. Pólizas de seguro, la escritura de la casa, documentos del taller, todo estaba allí. Encontré la póliza de seguro de vida de $50,000 que Miguel había mencionado. Pero había algo que no recordaba. La póliza había sido actualizada solo 6 meses antes, aumentando la cobertura de $5,000 a $50,000. ¿Por qué Ricardo había aumentado su seguro de vida? Nunca me mencionó ese cambio y, lo más importante, ¿quién le había sugerido hacerlo? Seguí buscando y encontré algo aún más perturbador. Una póliza de compensación laboral que no conocía, comprada apenas 2 meses antes de su muerte. $75,000 en caso de muerte accidental en el trabajo. $125,000 en total. Una fortuna para una familia como la nuestra, pero también una fortuna lo suficientemente tentadora para alguien sin escrúpulos. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje del mismo número desconocido. Revisa la cuenta bancaria. Ve quién ha estado moviendo dinero. Esta vez no dudé. Esta persona, quienquiera que fuera, sabía demasiado para ser un bromista. Sabían sobre el seguro. Sabían sobre mis hijos. Sabían detalles que solo alguien muy cercano a nosotros podía saber. Al día siguiente fui al banco donde Ricardo y yo habíamos mantenido nuestra cuenta durante 30 años. La señora Torres, la gerente, que nos había conocido desde siempre, me saludó con condolencias sinceras. Elena, lo siento mucho por Ricardo. Era un buen hombre. Gracias, señora Torres. Vine a revisar nuestras cuentas. Necesito entender nuestra situación financiera. Me mostró los estados de cuenta de los últimos 6 meses. Lo que vi me congeló. Durante los últimos 3 meses se habían hecho grandes retiros de nuestra cuenta de ahorros. $1,000 en enero, $3,000 en febrero, $4,000 en marzo. Dinero que yo no sabía que se había movido. ¿Quién autorizó estos retiros?, pregunté con voz temblorosa. Su esposo vino en persona, explicó la señora Torres. Dijo que necesitaba el dinero para reparaciones en el taller, pero yo llevaba las cuentas del hogar. Sabía exactamente cuánto dinero teníamos y en qué lo gastábamos. Ricardo nunca había mencionado reparaciones costosas en el taller y definitivamente nunca habíamos hablado de retirar miles de dólares de nuestros ahorros. ¿Tiene las firmas de esos retiros?, pregunté. Me mostró los recibos. En efecto, parecía la firma de Ricardo, pero algo en